Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo hago para grabar esto? Bienvenidos a esta última clase del curso de retos de la bicameralidad. Eh, esta última clase va a desarrollarse de la siguiente manera. Vamos a hacer una reflexión sobre las reglas, o sea, sobre el reglamento, ¿no? Que debe regir el Congreso Nacional como órgano, ¿no? Como órgano, ¿no? Y como un órgano distinto de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, con atribuciones que le son propias. Y vamos a reflexionar sobre el sustrato o sustento organizacional que debe sustentar a este órgano del Congreso. Y posteriormente vamos a hacer unas reflexiones de carácter general sobre los hallazgos que hemos tenido a lo largo de este curso, que tienen que ver con las dificultades de implementación del modelo aprobado en la Ley 31988 y que además se realizan no para quedarse las dificultades, sino para intentar la búsqueda de soluciones, ¿no? Eh, no hay modelo organizacional del Parlamento que sea perfecto, y esto lo podemos aplicar a todo y estamos cansados incluso de decirlo, ¿no? Pero sí hay un modelo que ofrece más garantías, ¿no? De realización de los fines, de las funciones, ¿no es cierto?, del Parlamento. Y en ese sentido, si bien no existe un modelo perfecto, sí podríamos hablar de un modelo óptimo, de un modelo mejor, ¿no? De un modelo que, aún conociéndolo en sus debilidades, creemos que puede funcionar mejor, eh, digamos, para conseguir los fines que la política pretende, ¿no? Pretende para los ciudadanos. Bien, eh, empezaremos por decir, en relación con el reglamento del órgano Congreso, ¿no?, que en los reglamentos de los señores, de los reglamentos propuestos por los señores Elías y Moyano, ¿no?, hay cosas evidentemente que le son comunes, ¿no? Eh, la idea de que el Congreso es el órgano representativo de la nación, es una idea correcta, es una idea adecuada que la tienen en cuenta ambas propuestas, ¿no? O sea, el Congreso es el órgano representativo de la nación. Ya hemos dicho de que esta denominación no es aplicable a la Cámara de Diputados por sí sola, ni al Senado por sí solo, porque son dos cámaras, ¿no es cierto?, que se utilizan como parte de la organización del Parlamento, ¿no es cierto?, para cumplir con los fines, ¿no es cierto?, con las atribuciones que debe llevar adelante el Congreso de la República. Entonces, es el Congreso el que es el órgano representativo de la nación, ¿cierto? El órgano representativo de los ciudadanos, ¿no? Ambos también coinciden como que no pueden evitarlo, ¿no?, que al establecer que el Senado está conformado por 60 senadores y 60 diputados, ¿no? Y esto hace que eh, se tenga como un criterio base el hecho de que los diputados y senadores, ¿no? Los diputados y senadores, en su número, según la disposición constitucional aprobada pero no vigente, ¿no?, pueda ser variado por una ley orgánica. Ya hemos discutido al respecto, no voy a abundar en este asunto, ¿no? En cuanto a las funciones,
eh, hay coincidencias, pero la señora Moyano en su propuesta tiene una relación más detallada de las funciones que debe cumplir este órgano del Parlamento, ¿no? Este órgano que denominamos Congreso. El señor Elías Ábalos habla de algunas funciones especiales, pero no las puntualiza, ¿no? Y presumo yo que él supone que son esta parte de la función legislativa que solo le compete al órgano Congreso, que es la aprobación de la ley de presupuesto, la ley de equilibrio financiero y la ley de endeudamiento externo. Esto no lo puede hacer ni la Cámara de Diputados ni el Senado, ¿no es cierto? Y son leyes que solamente pueden ser aprobadas por el órgano Congreso, es decir, por esta reunión de diputados y senadores. La señora Moyano, ¿no? Además de hablar de estas atribuciones, ¿no? Del Congreso, de aprobar la ley de presupuesto, equilibrio financiero, y la ley de endeudamiento externo, ¿no? Habla acerca de la atribución del Congreso de aprobar el reglamento del Congreso, es decir, aprobar su propio reglamento. No el de la Cámara de Diputados ni el Senado, sino su propio reglamento, ¿no? También dice que es exclusivo, ¿no es cierto? Exclusivo del órgano Congreso, ¿no? Tomar juramento al presidente de la República. Se entiende que si toma juramento al presidente de la República, también toma juramento a los dos vicepresidentes elegidos, ¿no? Y otra de las atribuciones es que se constituye en una obligación, es escuchar el mensaje presidencial, ¿no? Y he puesto a escuchar el mensaje presidencial porque el mensaje presidencial no se debate, sencillamente se escucha. Después afuera, en los medios, etcétera, ahí se comentará, pero en el Parlamento mismo solamente se escucha el mensaje presidencial, ¿no? También es exclusivo del órgano Congreso, ¿no? El pedido de vacancia del presidente de la República o el pedido de suspensión del ejercicio de la presidencia de la República, ¿no es cierto?, eh, por el Parlamento. Eh, en el pensamiento de la señora Moyano, ¿no?, que se trasluce en este documento de propuesta de reglamento del Congreso, también el Congreso tiene como una atribución exclusiva autorizar la declaración de la guerra y firma de la paz, ¿no es cierto?, aprobar la cuenta general, ¿no es cierto?, y dar la ley de amnistía, ¿no? Todas estas atribuciones son atribuciones del Congreso, o sea, de la reunión de la Cámara de Diputados y el Senado, en conjunto, no por separado. De tal manera de que si adoptamos una posición por negación, ni la Cámara de Diputados ni el Senado, ¿no es cierto?, pueden aprobar la ley de presupuesto, la ley de equilibrio financiero, la ley de endeudamiento externo, no pueden tomar juramento por sí solos al presidente de la República, no pueden escuchar el mensaje presidencial por sí solo, por separado, ¿no es cierto?, no pueden tramitar la vacancia ni la suspensión del ejercicio de la primera magistratura, es decir, de la presidencia de la República, ¿no es cierto? Eh, no pueden aprobar la cuenta general, cada uno por separado, y tampoco pueden dar leyes de amnistía. La señora Moyano confunde un poco las funciones con los documentos parlamentarios que las viabilizan, ¿no es cierto? Y dice que esa atribución, ¿no es cierto? Y dice que esa atribución del Congreso, del órgano Congreso, ¿no?, da resoluciones legislativas, ¿no es cierto?, y da resoluciones legislativas del Congreso. Es decir, ella distingue estos dos tipos de resoluciones legislativas como si el Congreso funcionara como una sola Cámara. Y ya hemos visto que la Cámara de Diputados da resoluciones legislativas de la Cámara de Diputados y, ¿no es cierto?,
el Senado da resoluciones senatoriales propuestas igualmente por la señora Moyano. O sea que lo que podría darse en este caso, ¿no es cierto?, son resoluciones legislativas, ¿no es cierto?, del órgano Congreso y distinguirla claramente de las resoluciones legislativas del órgano diputados y de las resoluciones legislativas del órgano Senado, ¿no? De tal manera que estas últimas se denominan resoluciones senatoriales, las otras resoluciones de la Cámara de Diputados y las que da el propio Congreso solamente podrían denominarse resoluciones del Congreso y no resoluciones legislativas. Ese es otro tema que podemos, en el cual podemos ahondar, pero que no es objeto de este curso, porque estamos hablando nosotros de la organización. El señor Elías alude a un régimen disciplinario de este órgano del Congreso, ¿no? Este órgano llamado Congreso, ¿no? Y dice que puede dar amonestaciones escritas, amonestaciones públicas y suspensión de cargos, ¿no? Suspensión en el cargo, o sea, estas sanciones que se dan de 30 a 120 días, ¿no? Bueno, eso lo puede hacer la Cámara de Diputados, el Senado en su caso y también el Congreso en su caso. Y de hecho, ¿no? El régimen disciplinario, como ya hemos explicado, tiene un tratamiento en la Cámara de Diputados y otro tratamiento en el Senado. Eso lo hemos explicado en la clase anterior. Esta manera de enfocar las cosas tiene que ver entonces con unas funciones claramente establecidas para el órgano Congreso que no pueden ser realizadas ni por el órgano Cámara de Diputados ni por el órgano Senado. No pueden. Solamente en una sesión en la cual estén reunidos los diputados y senadores conjuntamente se pueden aprobar, ¿no es cierto? O se pueden llevar adelante estas atribuciones que acabo de señalar, ¿no? Ahora, ambos, ambos, ¿no es cierto?, sostienen que efectivamente hay una parte política que llamamos la organización del Congreso, ¿no es cierto? Y la otra parte administrativa que llamamos servicio parlamentario. Ambos sostienen eso. Yo ya he dicho que tendríamos que hablar de una organización política y tendríamos que hablar de un servicio parlamentario, ¿no? O de una organización administrativa, si quieren, ¿no? Eh, en el sentido de que, y esa es la idea que tienen estos congresistas, ¿no? De que existe una organización en órganos que solamente están integrados por congresistas y existe una organización administrativa que está integrada por personas que no son congresistas, que son parte de un servicio parlamentario, ¿no es cierto?, que apoyan a estos congresistas en sus funciones tanto como integrantes de un órgano como individualmente, ¿no? Ahora, hecha esta distinción que es común, ¿no?, en cuanto a la organización parlamentaria, es decir, la organización política, los señores Elías y Moyano incurren en una apreciación que es por demás objetable, ¿no? Que es por demás objetable. El señor Elías dice que el órgano Congreso está compuesto por el Pleno del Congreso, por el Pleno de la Cámara de Diputados, por el Pleno del Senado, por el Consejo Directivo, por la Junta de Portavoces, por una presidencia, por una mesa directiva y por comisiones. Es decir, el señor Elías, ¿no?, piensa que que el órgano Congreso tiene la misma organización que tiene la Cámara de Diputados y que tiene el Senado. En ambos hay pleno, en ambos hay mesa directiva, en ambos hay junta de portavoces, en ambos hay presidencia, etcétera, etcétera, ¿no? La señora Moyano incluye a los grupos parlamentarios, ¿no? Entonces, pero el señor Elías tiene para el órgano Congreso, ¿no es cierto?, la misma organización que la Cámara de Diputados. O sea, para él,
para él, ¿no es cierto? El órgano Congreso que tiene estas atribuciones que acabo de señalar, que tiene que cumplir con estas funciones, ¿no? Tiene que tener la misma organización que el Senado y que la Cámara de Diputados. La señora Moyano no se queda atrás, hace lo mismo, y dice, el Pleno, la Presidencia, la Mesa Directiva, el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, la Comisión Bicameral, le agrega esto, habla no de la Comisión Bicameral de Presupuesto, sino habla de una comisión bicameral del Congreso, ¿no es cierto? Y grupos parlamentarios. De nuevo, inserta los grupos parlamentarios, ¿no? Es decir, es el mismo criterio. De una manera, digamos, organizativa que implica algunos órganos distintos, algunos como la inserción de los grupos parlamentarios y una comisión bicameral, ¿no? En el caso de la señora Moyano, que no la tiene en cuenta el señor Elías, ¿no? Pero lo que sucede acá es que están repitiendo la misma lógica de organización que tiene la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el Congreso. Están repitiendo eso, ¿no? Ahora dice, en el caso de la presidencia es que es alternada. Unas veces preside el presidente de la Cámara de Diputados y otras veces preside el presidente del Senado. ¿A quién se da prioridad para iniciar? Al presidente del Senado. No hay problema en eso, ¿no? Dice que el Pleno tiene 190, ¿no es cierto?, integrantes, de los cuales 130 son diputados y 60 senadores, ¿no es cierto? Y claro, obviamente, ¿no es cierto?, reitera esto, es una cosa reiterativa, el caso del señor Elías, ¿no? El caso del señor Elías, ¿no?, que dice que los diputados son 60 y nosotros son... Si es reunión de diputados y senadores, evidentemente van a ser diputados 130 y senadores 60. Muy bien. Ahora, en cuanto a la Junta de Portavoces, ¿no?, el señor Elías propone de que sean los portavoces de quien preside. Es decir, yo tengo aquí al presidente del Senado y entonces las decisiones sobre las sesiones que puede realizar, ¿no es cierto?, o de las políticas que debe llevar adelante el Congreso, ¿no es cierto?, las acciones administrativas que tiene que tener el órgano Congreso, dependen de el presidente de turno. Y si el presidente del turno es el del Senado, será, ¿no es cierto?, la Junta de Portavoces del Senado la que tomará las decisiones. Y lo mismo pasa con el Consejo Directivo. Mientras esté en la presidencia, ¿no es cierto?, en la presidencia, el presidente del Senado, ¿no?, del Senado, el Consejo Directivo, ¿no es cierto?, será integrado por los miembros del Consejo Directivo del Senado, ¿cierto? Muy bien. Si se da el caso, y esto es para la siguiente sesión porque es alternada, si se da el caso de que el presidente del Senado ha ejercido sus funciones, entra en funciones del presidente de diputados, entonces el Consejo Directivo, ¿no es cierto?, será integrado por el Consejo Directivo de Diputados y la Junta de Portavoces será la de la Cámara de Diputados, ¿no? Así está establecido, ¿no es cierto? Ahora, evidentemente, como se ha trasladado mecánicamente este procedimiento, como se ha trasladado mecánicamente esta manera de concebir la organización, ¿no? Se habla de una mesa directiva, en ambos casos, ¿eh? Se habla de una mesa directiva, pero lo que dice la Constitución y lo que dice en otras partes del reglamento, ¿no es cierto?, el reglamento, es que no hay mesa directiva.
en el Congreso, en el órgano Congreso. Hay la presidencia del Senado alternada con la presidencia de diputados. Una sesión uno, otra sesión otro, otra sesión otro. ¿No? Claro, se continúa con la lógica de que esa mesa directiva tiene función administrativa, no tiene dirección política, ¿no? Se continúa. Ahora bien, esta organización, ¿no es cierto?, supone un pensamiento, ¿no?, en el cual la organización tiene que ser igual para los tres órganos que componen el Congreso de la República. El órgano Congreso, que es la reunión de diputados y senadores, el órgano del Senado, que solamente tiene 60 senadores, y el órgano de diputados, que tiene 130. ¿No? Supone que es la misma. ¿No? Es decir, tiene tiene su pleno, tiene su mesa directiva, etcétera, etcétera. La pregunta que tenemos que hacernos a este respecto es si esto es una manera de mirar las cosas que sea adecuada. Miren, si queremos darle un sustento organizativo al órgano Congreso, ¿no? Es decir, a estas reuniones que tienen que tener como integrantes, ¿no es cierto?, a los diputados y senadores, ¿no?, juntos, ¿no?, en un cuerpo deliberativo determinado, que no es ni el Senado ni la Cámara de Diputados. Esas reuniones se realizan con un fin determinado. Es decir, en razón de las atribuciones. Vuelvo a repetir, las atribuciones son estas: elaborar y aprobar el reglamento del Congreso, tomar juramento al presidente de la República, escuchar el mensaje anual del presidente, tramitar el pedido de vacancia o de suspensión del ejercicio de la presidencia de la República, aprobar el presupuesto de la República, autorizar la declaración de guerra y firma de la paz, ¿no es cierto?, escuchar y debatir la política general del gobierno, aprobar la cuenta general y dar leyes de amnistía. La pregunta es, para realizar estas funciones, ¿se requiere de esta organización? Cuando nosotros analizamos lo que tiene que hacer la Cámara de Diputados y lo que tiene que hacer el Senado, nos damos cuenta que sí, pues, que tiene que ser así. Que tiene que tener sus comisiones, que tiene que ser su mesa directiva, ¿no es cierto? Podemos estar de acuerdo o no que entren los grupos parlamentarios, que haya consejo directivo, que no haya consejo directivo, estoy de acuerdo, pero digamos que eso está dentro de la lógica de la organización de cada Cámara. Pero para cumplir con estas funciones exclusivas y excluyentes, ¿no es cierto?, exclusivas y excluyentes del órgano Congreso, de la reunión de diputados y senadores conjuntamente, ¿no es cierto?, no se requiere esta organización. ¿Qué razones hay para sostener de que no se requiere esta organización? La primera razón es que elaborar o modificar o aprobar el reglamento del Congreso no son actos habituales, no son actos de todos los días, son actos infrecuentes. Son actos infrecuentes. Pero si uno mira las demás atribuciones que tiene, es tomar juramento al presidente de la República. ¿Cuántas veces se toma juramento al presidente de la República? Cuando inicia su mandato. Y punto. Si hay vacancia presidencial, se elige al nuevo presidente, una vez se le toma, ¿no es cierto?, se le toma juramento. 2, escuchar el mensaje anual del presidente una vez al año. 3, tramitar el pedido de vacancia del presidente de la suspensión. De repente no hay durante los 5 años.
No hay ningún pedido de vacancia ni ningún pedido de suspensión del ejercicio de la primera magistratura. No lo hay, ¿no es cierto? Aprobar el presupuesto del Congreso una vez al año, con debates y con todo, 3 meses. 3 meses, ¿no? Autorizar la declaración de guerra y la firma de la paz, imprevisible. Escuchar y debatir la política general del gobierno cada vez que hay un nuevo gabinete. 130 del reformado. Sí, como diríamos, como hemos dicho hoy en la clase, eh, sin necesidad de plantear cuestión de confianza. Y si hay un gabinete que dura 2 años, 3 años, 4 años, se cambian solamente ministros, pero no cae el gabinete como tal, no pasa nada. Pueden haber 5 años en que no haya planteamientos, ¿no es cierto?, de debate, ¿no es cierto?, de la política general del gobierno. Una vez nada más el gabinete. 2 veces, 3 ya, entra a debate. ¿No es cierto? Aprobar la cuenta general una vez al año. Y al año siguiente de realizado el presupuesto. Y las leyes de amnistía son imprevisibles. Gente sentenciada, ¿no es cierto?, a la cual se exime de la pena, pero no se exime de la sentencia, ¿cierto? Eso es lo que puede hacer el Congreso, ¿no? Ley de amnistía, gente sentenciada, ¿no? Eso es imprevisible. Entonces, hay una diferencia, esto es un argumento sólido, ¿no es cierto?, entre las actividades que realiza el Senado y las actividades que realiza la Cámara de Diputados y las actividades que realiza, ¿no es cierto?, el Pleno del Congreso, el Pleno del Congreso. Como aquello que es ineluctable, es decir, como aquello que es necesariamente realizado en un año, es la aprobación del presupuesto, la ley de endeudamiento externo, ¿no es cierto?, y la ley de equilibrio financiero, ¿no? Entonces se ha creado una comisión bicameral de presupuesto. Y esta comisión bicameral de presupuesto, ¿no es cierto?, es la que sostiene esta actividad del órgano Congreso y que solamente debe ser realizada por, ¿no es cierto?, los diputados y senadores en conjunto. ¿Por qué? Porque la Comisión Bicameral de Presupuesto, ¿no es cierto?, es una comisión, ¿no? Es una comisión que tiene que analizar el presupuesto desde el 15 de agosto que ingresa como fecha límite para su ingreso, ¿no es cierto?, hasta el 15 de noviembre en que debe estar aprobado. ¿No es cierto? No sé si me equivoco entre el 15 de diciembre, noviembre o diciembre, pero que debe estar aprobado. Y eso necesariamente requiere de un sustento porque se trata de una de las principales leyes de la República, ¿no es cierto?, si no la principal, ¿no?, ley de la República, que es la aprobación del gasto, ¿no es cierto?, porque la ley de presupuesto es una aprobación del gasto. Entonces, se requiere todo ese tiempo y todo eso está a cargo de la Comisión Bicameral de Presupuesto, que después se eleva su dictamen al Pleno del órgano Congreso. Correcto. Lo demás, al año siguiente, ¿no es cierto?, de ejecutado un presupuesto, viene, ¿no es cierto?, la ley, digamos, el ejercicio de la atribución, el ejercicio de esta atribución, de aprobar la cuenta general, es decir, cómo se ha gastado ese presupuesto. Pero ahí no, ellos no elaboran la cuenta general. La cuenta general viene del Poder Ejecutivo con un informe de Contraloría General de la República. Entonces el Parlamento lo que hace es analizar. ¿Cuánto tiempo se demora en eso? Se demora en un mes, pues. Punto. ¿No?
Entonces, todo lo demás, ¿no es cierto? Todo lo demás, ¿no es cierto? O está temporalmente pautado escuchar al presidente de la República, debatir sobre las políticas, la política cada vez que viene un nuevo gabinete, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es una actividad constante la que tiene el órgano Congreso. Fíjense, está interesante esto que en aspecto de tipo económico, estamos hablando de esto, respecto de tipo económico, el Congreso de la República como órgano, el Congreso de la República como órgano, no puede hacer habilitaciones de partida, no puede hacer transferencias, eso le corresponde al Senado y le corresponde a la Comisión Permanente cuando estamos en receso. Este es un asunto, eh, esta manera de mirar las funciones del órgano Congreso, diferente al órgano de la Cámara de Diputados y diferente al Senado, de una manera totalmente distinta. La señora Moyano, cuando habla acerca de la organización del órgano Congreso, introduce un órgano inusual, que no está dentro de la tradición parlamentaria, pero que tampoco está negado, que dice, habla de una comisión bicameral del Congreso. No, no es la misma comisión bicameral de presupuesto, no es la misma. La pregunta es, la comisión bicameral de presupuesto tiene un fundamento constitucional. Está en la Constitución. Esta comisión bicameral que propone la señora Moyano está tratando de ser incorporada, ¿no es cierto? Por medio de una norma que tiene rango de ley, que es la resolución legislativa que aprueba el reglamento, en este caso del Congreso, ¿no? La pregunta es la siguiente, ¿es necesaria esta comisión bicameral? ¿Diferente de la comisión de presupuesto? ¿Por qué se propone crear una comisión bicameral diferente a la comisión de presupuesto? ¿Por qué? Esta comisión bicameral dictaminará las propuestas de reforma del reglamento del Congreso, dictaminará la cuenta general, dictaminará las propuestas de ley de amnistía. Para eso se va a tener, ¿no es cierto?, una comisión bicameral, que ella no dice cómo está conformada, ¿no? ¿Cómo está conformada? Una comisión bicameral. Estos asuntos, en estos casos, pueden verse directamente en la sesión plenaria del órgano Congreso. Directamente, ¿ah? Directamente. En la sesión plenaria del órgano Congreso, no, no pueden. Entonces requieren de un sustento. Y esta comisión bicameral, ¿no es cierto? Diferente a la comisión de presupuesto, ¿no? Podría, digamos, ser la encargada de llevar adelante, ¿no es cierto?, estos dictámenes. El problema está en que no existe una regularidad en estos procedimientos, para estos casos, una regularidad de tal manera que no puede haber una comisión que dure 5 años y que en los 5 años haga 5 dictámenes. Si no hay ninguna ley de amnistía, sobre la ley de amnistía no hace dictámenes. Si hay la cuenta general, hará
4 dictámenes sobre la cuenta general, porque el Parlamento no ve los 5, ¿no es cierto? No, está durante los 5 años, pero el último año no aprueba la cuenta general. Entonces habrá 4 dictámenes de la cuenta general, ¿no es cierto? Y si hay alguna reforma reglamentaria, también lo hará. En este caso, no tiene sentido tener una comisión bicameral. No tiene sentido, ¿no? Eh, Ustedes me dirán, eh, bueno, según las atribuciones, ¿no es cierto? Según las atribuciones, no. Elaborar el propio reglamento, modificarlo, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Tramitar el pedido de vacancia del presidente, etcétera. Eso se hace directamente en el Pleno, por medio de una moción de orden del día. No requiere comisión. Escuchar el discurso del presidente, fomentar la vacancia, etcétera. Bueno, la vacancia directamente al Pleno, ¿no es cierto? Aprobar el presupuesto, para eso está la comisión bicameral, ¿no es cierto? Para autorizar la declaración de guerra y firma de paz se va a formar una comisión así. Eso no puede ir directamente al Pleno, eso sí puede ir directamente al Pleno, ¿no? Escuchar y debatir la política, eso va directamente al Pleno, ¿no es cierto? O sea que quedaría solamente la cuenta general, la ley de amnistía y el reglamento. Entonces, si alguien pide en una reunión de Congreso, ¿no es cierto? Si alguien pide en una reunión de Congreso, ¿no?, que se haga modificaciones al reglamento de ese órgano, ¿no es cierto? El Congreso tranquilamente puede formar una comisión bicameral momentánea y que dictamine, ¿no es cierto?, que se pronuncie al respecto y después desaparece, ¿no? Por otro lado, si es que se va a ver la cuenta general, se crea una comisión bicameral para dictaminar si la cuenta general es correcta, si se va a aprobar o no se va a aprobar la cuenta general, ¿no? Si se va a dar una ley de amnistía, se crea pues también un órgano consultivo, ¿no es cierto? Una pequeña comisión, ¿no es cierto?, que agarre y se pronuncia sobre esa ley de amnistía, propone al Pleno, ¿no es cierto?, una posición determinada, entonces en los casos se propone al Pleno una posición determinada y se acabó. No tienen por qué haber comisiones. Sino el personal de esas comisiones, tanto los diputados como los trabajadores de allí, sencilla y únicamente estarían vegetando, ganando plata sin trabajar. Ahora bien, yo desde este punto de vista no estoy de acuerdo con la propuesta de la señora Moyano de crear una comisión bicameral que no sea la comisión bicameral de presupuesto. No estoy de acuerdo. No. Ahora bien, eh, ¿qué pasa, no es cierto? ¿Qué pasa con la comisión permanente? ¿Qué pasa con la comisión permanente? Aquí, la comisión permanente, ¿no es cierto? Este, es paralela al órgano Congreso, ¿no? O sea, De senadores nomás es, ¿no? no, la comisión permanente está integrada por diputados y senadores, Ah, de los dos. de los dos, claro. La comisión permanente está integrada por diputados y senadores. ¿Y cómo lo eligen entonces? Eso son designados, son designados. La Cámara de Diputados, ahí el señor Elías, ahí el señor Elías dice, la Cámara de Diputados designa a 11 diputados, según la propuesta del señor Elías. Y la Cámara de Senadores designa 11 senadores. Ellos conforman, ¿no es cierto?, la comisión permanente, ¿no? Eh, Esta comisión permanente es presidida, ¿no es cierto?, por el presidente de turno, ¿no es cierto? O sea, primero el Senado, el del Senado, segundo el de la Cámara de Diputados. La señora Moyano dice que eso es así, está bien, pero son 15 senadores y 15 diputados, ¿no? Varía el número, ¿no? El señor Elías
introduce por la vía del reglamento, por esta propuesta de reglamentaria, si es que se aprobara, ¿no? Introduce un criterio, ¿no? Que da que pensar en el sentido de que su propuesta es una propuesta osada, ¿no? Osada, ¿no? ¿Qué dice? La disolución de la Cámara de Diputados no alcanza a la comisión permanente. ¿Qué cosa quiere decir el señor Elías? El señor Elías quiere decir lo siguiente. Se han censurado 2 o más consejos de ministros, según lo que determina la Constitución, ¿no es cierto? Muy bien. Y entonces el presidente, en uso de su atribución constitucional, disuelve la Cámara de Diputados. Según el señor Elías, ¿no es cierto? Esta disolución de la Cámara de Diputados no alcanza a la comisión permanente. O sea que sigue funcionando la comisión permanente con los 11 diputados que él propone y con los 11 senadores que él propone. El Senado, ¿no es cierto?, queda restringido a las atribuciones exclusivas que tiene y no puede establecer relaciones con la Cámara de Diputados. No puede, en lo que corresponda. Entonces queda circunscrito a esas competencias que no incluyen a la Cámara de Diputados. Ahora bien, esta propuesta del señor Elías es una propuesta inconstitucional. Porque perdón, cuando en la Constitución se dice se disuelve la Cámara de Diputados, se dice eso nada más. Y cuando se dice que el Senado es indisoluble, se dice también eso nada más. No se dice que la comisión permanente subsiste. Y esa posición en la Constitución tiene razón de ser. Porque la comisión permanente solamente funciona en receso parlamentario. Solamente funciona en receso parlamentario. Mientras está funcionando la Cámara de Diputados y mientras está funcionando el Senado, no puede actuar y no tiene competencia para actuar la comisión permanente. No puede. Se suspenden las sesiones porque ha terminado la legislatura, ahí entra, ¿no es cierto? La ¿Cuándo comisión termina esta permanente. legislatura, doctor? ¿El 15 de diciembre? Sí, pero eso es la segunda legislatura. La segunda. Perdón, la primera legislatura. La segunda legislatura termina el 16 de julio y empieza en la primera semana de marzo. Igual ¿No? va a ser en ese momento la Eh, comisión permanente va. así es, así es. En el ínterin, entre 2 legislaturas, ¿no es cierto? La primera y la segunda, o la segunda con la primera, entonces allí funciona la comisión permanente. Y tiene atribuciones que solamente le permiten funcionar durante el receso parlamentario. No le permiten, la Constitución reformada no le permite actuar mientras las comisiones están en funciones. Tampoco dicta leyes ni nada. Por delegación. Por delegación. La comisión permanente, por delegación del Pleno. No puede dictarlo de otra manera. No, pues Habilitaciones de lo voy a partidas, cortar así, transferencias, es un problema etcétera, solo mío. solamente durante el receso. Solamente durante el receso. Y otras funciones más. Pero solamente durante el receso. En eso, la reforma constitucional es consistente. Es consistente. No deja que la comisión permanente actúe, ¿no es cierto? No deja que la comisión permanente actúe, ¿cierto? Mientras no hay receso. Y aquellas acciones que actualmente la Constitución vigente le permite actuar fuera del receso han sido retiradas y se le han dado al Senado. Ejemplo, ratificación
del presidente del BCR, ratificación del superintendente de banca y seguros, elección del defensor del pueblo, todas han pasado al Senado. No las tiene la comisión permanente. Y esas funciones podrían ser desarrolladas en cualquier momento, haya o no haya sesión de las cámaras. Ya no, ya no. Ya no. Entonces, la propuesta del señor Elías es una propuesta inconstitucional. Él no puede, por la vía de una resolución legislativa que tiene rango de ley, modificar la Constitución. No puede modificar la Constitución. Y no puede decir que la disolución de la Cámara de Diputados no alcanza a la comisión permanente. ¿Cómo que no alcanza? Claro que alcanza la comisión permanente porque lo que se ha disuelto es la Cámara de Diputados y ningún diputado está en funciones y por lo tanto no puede integrar la comisión permanente. La pregunta es, ante este cuadro constitucional, ¿no es cierto?, ¿qué hace el Senado? ¿Qué va a hacer el Senado? Si uno lee las atribuciones del Senado, se da cuenta que podrá pues, realizar funciones de control político, pero funciones legislativas. Solamente las funciones legislativas que ya los proyectos de ley y dictámenes que le llegaron, él podrá decir a favor, en contra, modificados, etcétera, y los mandará para la observación presidencial. Pero la observación presidencial estará en problemas, porque si fue aprobado sin observaciones, la observación, perdón, si el Senado aprueba, si el Senado aprueba un proyecto venido de diputados sin modificarlo, ¿a quién le van a hacer la observación? ¿Al Senado o a diputados? A diputados, pues. Ya. Y si diputados no está, ¿qué hace el Senado? Y por último, dice que las observaciones se hacen, el reglamento, la Constitución dice que el Congreso envía y las observaciones son hechas al Congreso. La pregunta es, ¿existe un órgano Congreso? Sí, entonces ese órgano Congreso tiene que resolver las observaciones. No tiene por qué, no tiene por qué resolverlas el Senado. Y sin embargo, dice, se deriva al Senado en el reglamento. Hay incongruencias. Hay incongruencias. ¿No? Muy bien. Entonces, este asunto de la comisión permanente hay que tomarlo con tranquilidad, ¿no es cierto? La señora Moyano también incurre en un error constitucional. La señora Moyano, allá no es el señor Elías, la señora Moyano incurre en un error constitucional. Porque dice que la comisión permanente tiene competencia, ¿no es cierto?, para realizar un control político de los decretos de urgencia, de los regímenes de excepción, de los decretos leyes y de los tratados internacionales ejecutivos. Eso es un error. Si esa es una atribución del Senado. ¿Cómo va a tener el Congreso también atribuciones si el Senado ya las tiene? Entonces, esta idea nos va llevando a algunas conclusiones, ¿no? Son conclusiones de parte, ¿no? Porque todavía nos falta ver el asunto de la organización, perdón, del servicio parlamentario, ¿no? Miren, hay asuntos que no deben ser tenidos en cuenta para la elaboración del reglamento del órgano Congreso. Primero, ¿no?, el proceso de constitución de las cámaras, ¿no?, es algo que atañe a los tres órganos, ¿no? Y tendría que estar en cada uno de ellos. O sea, no tiene por qué ser potestativo, ¿no es cierto?, del órgano Congreso, ¿no? El reglamento del órgano Congreso no es el reglamento de todo el Congreso, no es el reglamento de todo el Congreso.
es solamente el reglamento de ese órgano. Si fuera el reglamento de todo el Congreso, ¿no es cierto? ¿En qué quedaría la potestad, ¿no es cierto? ¿En qué quedaría la autonomía de cada una de las cámaras, ¿no es cierto? Establecida por la Constitución. Estaría totalmente afectada, ¿no? Miren, aquí no se debe hablar, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados y del Senado, sino de manera muy general. El Congreso de la República está integrado por tres cámaras, no tres cámaras, sino por dos cámaras y un órgano que las engloba, ¿no? Entonces, esto, sencilla y únicamente, tendría que decir, en el reglamento del Congreso decía, está integrado por dos cámaras, el reglamento del Congreso está integrado por dos cámaras, que son las de diputados y senadores, que se rigen por su propio reglamento. Y punto, y se acabó el cuento, nada más. Ahí no hay consejo directivo, mesa directiva, junta de portavoces, comisiones, que no sea la comisión bicameral de presupuesto, ¿no es cierto? Eh, y esto nos lleva al hecho de que es clara esta posición, ¿no? A aceptar claramente esta posición, porque las funciones que tiene este órgano Congreso no son las funciones ni de la Cámara de Diputados ni del Senado, y son tan pocas, ¿no es cierto?, que no requieren este tipo de decisiones. O sea, este tipo de órganos para tomar decisiones. No requieren. Dígame, don Arturo. O sea que cada Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tienen su reglamento propio. Así es. Y Ningú- eso está, nin- Ninguno interfiere en su reglamento, es su ley, así es, prácticamente. Y los reglamentos son ley. así es, tienen rango de ley. Bueno, Y tiene jerarquía de ley orgánica, de ley orgánica, es ley orgánica. de ley orgánica. O sea que para hacer cualquier variación se requiere la mitad más uno del número legal de miembros de cada Cámara. Ninguno puede interferir en otro. Así es, no se puede. Hay autonomía. Hay relaciones, pero no pueden haber interferencias. En- una pregunta. ¿Quién habla? Eh, Ah, don José Francisco, entonces, dígame. significa que aparte del reglamento de cada cámara, hay otro reglamento que engloba del Congreso mismo. Claro, pero no es todo el Congreso, sino es un órgano Congreso que tiene competencias específicas diferentes a de la Cámara de Diputados y el Senado. Digamos que son transversales para las dos cámaras. Sí, exactamente. Tiene lo que determine en estas materias que son sus atribuciones el Congreso es obligatorio para las dos cámaras, efectivamente. Prima el reglamento del Congreso conjunto por encima del reglamento de las dos cámaras, si lo entiendo. En lo que es de su competencia, solamente en lo que es de su competencia, solamente. Por ejemplo, aprueba la ley de presupuesto, no lo puede hacer el Senado de Diputados, no lo pueden hacer. Y en consecuencia, aprobada esa ley por el órgano Congreso, no pueden ellos modificar eso, ni diputados ni senadores, no pueden modificar esa ley. Tendría que hacerlo el mismo órgano Congreso a iniciativa del Poder Ejecutivo, porque los congresistas no tienen iniciativa de gasto público. ¿Se da cuenta? Ese es el asunto. Si yo apruebo la cuenta general o no la apruebo, la Cámara de Diputados y el Senado no pueden hacer absolutamente nada a ese respecto, porque es una competencia exclusiva y excluyente de la reunión de diputados y senadores que se llama Congreso, órgano Congreso. Este asunto ha complicado demasiado el tema, pero lo ha complicado ¿en qué sentido? Fíjense, esto es bien interesante, esto es bien interesante. Si yo tengo la organización, ¿no es cierto?,
con injerencia de los grupos parlamentarios, y la veo lógica para diputados y senadores. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero la veo lógica para diputados y senadores. Ahí están los planteamientos de los dos señores, ¿no es cierto? El señor Elías acepta el Consejo Directivo para la Cámara de Diputados y, sin embargo, también acepta el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces, ¿no es cierto? Y además a los grupos parlamentarios dentro del Senado. ¿No? Está bien, correcto, ya, está bien. El problema es si yo le aplico esa misma organización al órgano Congreso que tiene estas funciones restrictivas, o sea, restringidas, perdón, no restrictivas, sino restringidas, lo que estoy creando es un mercado laboral. Tan es así que la señora Moyano, ¿no es cierto?, cuando habla en su propuesta de reglamento, de quienes forman parte de la organización parlamentaria, dice, son los órganos del Congreso y los trabajadores que laboran en él. Mi sospecha es que aquí se está creando un mercado laboral inexistente. O sea, se hace existir sin necesidad. En consecuencia, este órgano Congreso, que tiene atribuciones restringidas, ¿no es cierto? O sea, muy limitadas, importantes, ¿ah? Pero muy limitadas, ¿no es cierto? Sencillamente debe funcionar con el Pleno del Congreso, con la Comisión Bicameral de Presupuesto, ¿no es cierto? Y con grupos de trabajo que tengan que ver con sus competencias. Es decir, un grupo de trabajo para aprobar la ley de amnistía, otro grupo de trabajo para aprobar la cuenta general y otro grupo para ver las modificaciones que puedan hacerse al reglamento cuando se presenten, ¿no es cierto?, las proposiciones correspondientes. Punto. Y se acabó. La Comisión Bicameral se ocupa del presupuesto. Ya está. Si no, esto va a ser un desbarajuste. Ahora, el sustento ya no, digamos, es un sustento en el ámbito, ¿no es cierto?, en el ámbito de la organización parlamentaria, es decir, de los órganos políticos, ¿no es cierto?, del Parlamento, ¿no? Ese sustento, ¿no? El sustento administrativo, ¿cuál va a ser? Es decir, si necesito transcripciones, si necesito actas, si necesito información especializada, si necesito información que tiene que ver con los dictámenes que tienen que hacerse, ¿no es cierto? ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a tener? ¿Quién le va a dar? No puede estar en el aire. Mi propuesta es que ese sustento se lo dé el órgano Cámara de Diputados. Primero, porque es un órgano, la Cámara de Diputados es un órgano, ¿no es cierto?, que tiene una organización para dar esa información. También lo tiene el Senado, es verdad. Lo otro es que esa información es más rica en diputados porque el Senado solamente tiene 60 senadores que lo requieren y como la demanda aquí es mayor, entonces se amplía un poco más la demanda y listo. Podría utilizar también el criterio de que como aquí la demanda es menor, ¿no es cierto? Entonces, que se apoye pues en el Senado. Pero mi propuesta es que se vaya a la Cámara de Diputados porque hay tradición sobre eso. Cuando yo estaba en el Parlamento, ¿no es cierto?, era la Cámara de Diputados con su organización la que abastecía, ¿no es cierto?, de requerimientos al órgano Congreso. ¿Qué tiene que ver todo esto con el servicio parlamentario? ¿No? Muy bien. La señora Moyano, ¿no?, sostiene de que el servicio parlamentario,
¿no es cierto?, en lo que se refiere eh, a, mejor dicho, que el personal, ¿no es cierto?, el personal del servicio parlamentario hay que distinguirlo del personal de la organización parlamentaria. Entonces, ella dice que forman parte del órgano Congreso no solamente el personal del servicio parlamentario que lo apoye, sino además, ¿no es cierto?, el personal de los propios congresistas, sea este personal permanente o temporal. El señor Elías dice que dentro del servicio parlamentario, la comisión permanente a la cual incluye dentro del servicio parlamentario y está equivocado en incluirla en el servicio parlamentario, está equivocado en incluirla en el servicio parlamentario, ¿no? La comisión permanente tiene un régimen especial, ¿no es cierto? Pero esa afirmación de que tiene un régimen especial es porque la comisión permanente es vista como una comisión como si fueran las comisiones ordinarias, y no tiene nada que ver. La comisión permanente tiene régimen con fundamento constitucional. Las otras son las comisiones ordinarias del Congreso, las especiales y las comisiones de investigación, tienen fundamento reglamentario, legal, no constitucional, ¿no? Pero bueno, tiene también régimen especial el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios y el Centro de Modalidades Formativas, ¿no? El Centro de Modalidades Formativas. El señor Elías no se hace problema si dice cada cámara tiene su oficial mayor. La señora Moyano dice que no es así, que cada cámara tiene un director general parlamentario, ¿no? El director general parlamentario del Senado y el director general parlamentario de la Cámara de Diputados. Y que el oficial mayor, ¿no es cierto?, es un oficial mayor del órgano Congreso. La pregunta es, ¿de qué se va a encargar el oficial mayor del órgano Congreso? La señora Moyano dice que los directores generales parlamentarios de ambas cámaras están sujetos al oficial mayor. Ah, o sea, el oficial mayor va a gobernarlos a ellos desde el órgano Congreso. ¿Y la autonomía dónde queda? Resulta que el oficial mayor va a tener presuntamente más peso que el presidente, que la mesa directiva, etcétera, de cada cámara. Y el oficial mayor va a ser una especie de bisagra entre la Cámara de Diputados y el Senado, porque unas veces actuará con el presidente del Senado y otras veces actuará con el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué clase de personaje es este? ¿Qué clase de personaje se ha creado acá? Pongámonos en el caso de que la señora Moyano sea la oficial mayor. O sea, va a gobernar las dos cámaras a través de las direcciones generales parlamentarias. Esto es inaceptable. Es inaceptable. Y queda además el tema en relación con el servicio parlamentario, hablando justamente del órgano Congreso, ¿no?, de la auditoría interna, de la oficina de auditoría interna, que desde el punto del señor Elías, y ese asunto no lo trata la señora Moyano, ¿no?, que desde el punto de vista del señor Elías pertenece al servicio parlamentario, es un órgano que pertenece al servicio parlamentario. O sea, con la organización parlamentaria, con los órganos políticos, no te metas. La oficina de auditoría interna es una oficina de auditoría interna de una parte de una institución o de toda la institución. De toda la institución. Le pongo un ejemplo. Debatiendo y tomando posición
sobre las comisiones, yo había propuesto en algún curso sobre la organización del Congreso, ¿no? Que las comisiones tuvieran un presupuesto propio, no a su disposición, no a su disposición. O sea, no es que el presidente de la comisión agarre y dice, yo manejo esta plata de esta manera, no, sino que tuvieran ahí como una especie de cajón, ¿no es cierto?, una plata que pueden utilizar cada comisión. Vamos a suponer que esto se acepte y que el presidente del Congreso le diga, que el presidente de la comisión solicite al presidente del Congreso, ¿no es cierto?, la disposición de tal fondo para contratar a tal persona, la disposición de tal fondo para viajes dentro del presupuesto, la disposición de tal fondo para contratar a un especialista sobre una determinada materia, etcétera, 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 ¿no? Casos que no están dentro de la administración regular. Si la Oficina de Auditoría Interna está solamente en el servicio parlamentario, no puede auditar eso. Entonces, el congresista puede hacer lo que le dé la gana si está de acuerdo con el presidente. O si está de acuerdo con el oficial mayor. Porque ahora el oficial mayor es un personal de confianza, ¿no? No es de la confianza de la institución, sino de confianza del presidente de turno, de los grupos políticos que están de turno, etc., ¿no? Entonces, ahí tenemos también, ¿no es cierto?, un problema en el cual meten al servicio parlamentario sin necesidad de que el servicio parlamentario esté metido en ese problema. ¿Cuál es el problema? Hacer que la auditoría solamente se realice en el servicio parlamentario y deje de lado, ¿no es cierto?, y deje de lado lo que hacen los señores congresistas en los órganos, que tiene que ver con asuntos de carácter administrativo. Por ejemplo, ¿por qué Auditoría Interna no opina sobre la contratación de personal que se está haciendo para los grupos parlamentarios? No puede opinar porque los grupos parlamentarios son órganos, ¿no es cierto?, de la organización parlamentaria y la Oficina de Auditoría Interna está dentro del servicio parlamentario. Ni siquiera puede opinar, ¿no es cierto?, acerca de la contratación de ciertas personas para las oficinas de los señores congresistas. No pueden. Porque esas oficinas no pertenecen, el personal de esas oficinas no pertenece al servicio parlamentario. Miren, sobre el órgano Congreso, ¿no es cierto?, sobre el órgano Congreso, que es la reunión de diputados con senadores, por eso no se puede decir que es una tercera cámara. No. Una tercera cámara estaría constituido por gente que no es ni diputado ni senador. No, acá es la reunión de diputados con senadores, para funciones específicas. Este órgano Congreso, ¿no es cierto?, en las propuestas del señor Elías y de la señora Moyano, está sobredimensionado. Y está sobredimensionado porque no se tiene clara cuál es su función, ¿no es cierto?, y cuáles son las atribuciones que tiene, ¿no es cierto?, tanto legislativas como de control. Y como no se han percatado de que tiene funciones restringidas, le quieren colocar una base de carácter orgánico, ¿no es cierto?, en la presunción errada de que esa base, que es similar a la de la Cámara de Diputados y del Senado, es necesaria también para ese órgano Congreso. Voy a dar algunas apreciaciones ya de carácter general como manera de síntesis de este curso, ¿no? Manera de síntesis de este curso, que trata de englobar, ¿no es cierto?, los principales problemas que tiene esta propuesta ya aprobada, ¿no?, pero no vigente, ¿no?, de la ley 31988, ¿no?, aun cuando se ha dado una ley que autoriza hacer los reglamentos del Congreso, ¿no?, una ley de reforma constitucional. Muy bien. ¿Cuáles son, ya en síntesis, los principales problemas? El primero
es que no haya un equilibrio entre la Cámara de Senadores y la de Diputados respecto del ejercicio de la función legislativa. No hay posibilidad de que el Senado ejerza derecho a iniciativa legislativa, ni posibilidad de que la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, ejerza control de la revisión que hace, ¿no es cierto?, el Senado. Ese es uno de los primeros problemas. El segundo problema serio de control político que se aprecia, ¿no es cierto?, en la reforma constitucional, es que hay una colisión entre el artículo 99 y 102A de la reforma. Entre el artículo 99, que no ha sido reformado, pero que es parte, sería parte, ¿no es cierto?, del texto constitucional, si es que cuando entra en vigencia, ¿no? Y el artículo 102A, relativo a las competencias o atribuciones del Senado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se puede hacer control político de altos funcionarios que no son ministros? Sí, se puede. ¿Quién la hace? La hace el Senado. La hace el Senado sobre el defensor del pueblo, la hace el Senado sobre el presidente del BCR y 3 directores del BCR, no los 6, ¿cierto? Lo hace el Senado sobre el Contralor General de la República, etcétera, etcétera. Pero en estos 3 casos hay una colisión entre el 102A, donde se señalan estas atribuciones del Senado, y el artículo 99 de la Constitución. Porque estos señores pueden ser removidos por causa grave. Por causa grave. Y pueden ser removidos por el Senado. Sin embargo, están sujetos, según el artículo 99, a la acusación constitucional. ¿Quién soluciona el problema de esta incompatibilidad entre estas dos disposiciones legislativas de carácter de nivel constitucional? ¿No es cierto? Se verá en su caso cuando, dado que la Cámara de Diputados haya hecho una acusación constitucional, el Senado quiera remover a estos 3 funcionarios que he nombrado, ¿no es cierto?, por las atribuciones que le da el artículo 102A, es decir, porque determina que hay causa grave. Entonces ahí habrá una contienda de competencias que tendrá que dilucidarla casi con seguridad el Tribunal Constitucional. El otro tema, digamos, que funciona como un cuello de botella desestabilizador del Parlamento, es la manera como se conciben los grupos parlamentarios. Que en realidad, como ya he dicho en su momento, son grupos políticos. Y los grupos políticos, ¿no es cierto?, tienen problemas internos de carácter político de los cuales se ha hecho cargo el Parlamento. Y además tienen atribuciones a través de la Junta de Portavoces y del Consejo Directivo que debilitan seriamente a la mesa directiva del Congreso y al Pleno del Congreso. Y cuando hablo de la mesa directiva del Congreso, entonces también debilitan la figura del presidente del Congreso, ¿no es cierto?, que es el titular del pliego parlamentario. ¿No? Estos grupos llamados parlamentarios no deben formar parte de la organización parlamentaria, ¿no? Y esta posición está en contradicción con la posición de la señora Moyano, que quiere meterlo de todas maneras y por todos lados. La señora Moyano quiere que haya junta de portavoces, la señora Moyano quiere que haya consejo directivo donde están representados miembros de los grupos parlamentarios y que sean parte de la organización del Parlamento los propios grupos parlamentarios. La razón fundamental de mi oposición a este tratamiento es que el Parlamento tiene grupos parlamentarios de personas elegidas. Los diputados llegan y constituyen un grupo parlamentario, y los senadores constituyen un grupo parlamentario. Muy bien. Pero las decisiones internas son de carácter político
internas y el Parlamento no tiene nada que ver con ello. Y por otro lado, el personal que apoya a estos congresistas como grupo parlamentario, ¿no es cierto?, es pagado por el Congreso, siendo ellos activistas políticos, lo cual significa que debían ser pagados por el propio partido. El otro tema es el tema relacionado con los servicios parlamentarios, ¿no? Es decir, existe el servicio parlamentario. El grave problema que se suscita se manifiesta en una intromisión de los partidos políticos a través de los llamados grupos parlamentarios, ¿no es cierto?, en los órganos de dirección del Parlamento, desde la oficialía mayor, pasando por los departamentos, pasando por las direcciones, etcétera, ¿no? Esta politización ha hecho que la institucionalidad parlamentaria deje de tener razón de ser, porque el servicio parlamentario es un poder burocrático, pero no es un poder burocrático partidario, es un poder burocrático de la institución. Cuando se instituyó el Parlamento no se dijo los partidos lo van a gobernar, sino ellos representan la voluntad popular, y eso está garantizado por el servicio parlamentario, porque los partidos políticos no representan la voluntad popular, representan una porción ideologizada muchas veces de la voluntad popular. La garantía de que el servicio parlamentario es un poder, ¿no es cierto? Por hecho, la posición de que el servicio parlamentario es un poder está dado por su neutralidad e imparcialidad política, cosa que en este momento no existe. Lo otro es lo que acabamos de ver, el órgano Congreso. Muy mal concebido, muy mal entendido, ¿no? Y además, con funciones puntuales que no hacen necesario que tengan la misma organización que la Cámara de Diputados y el Senado, ¿no? Este tema del órgano Congreso, ¿no?, hay que dilucidarlo bien, ¿eh? No se trata de una tercera Cámara. Se trata de la reunión de diputados y senadores, de miembros de dos cámaras, para tratar asuntos puntualmente establecidos en la Constitución y también pueden estar establecidos en el reglamento del Congreso cuando sea necesario. Pero no es que esté constituido por personajes distintos a los senadores y los diputados, no. Son los senadores y los diputados en conjunto que forman, ¿cierto?, esa Cámara. Cómo haya que votar, cómo no haya que votar, esos son asuntos de procedimiento. Eso es otro tema. Cómo se establece el quórum, son asuntos de procedimiento. Muy bien. Lo último es este asunto que está relacionado y que va a traer problemas serios, ¿ah? Va a traer problemas serios. Es el desarrollo por ley orgánica del número de diputados y del número de senadores. Y va a traer dificultades por dos razones fundamentales. La primera razón es porque afecta el principio de representación. ¿Qué significa que una ley orgánica, ¿no es cierto?, que una ley orgánica afecte el principio de representación, ¿no es cierto?, en razón de un mal manejo de una disposición constitucional. La ley orgánica, ¿no es cierto?, se aprueba con 61 votos. Con 66 votos, perdón. La reforma constitucional también. No hay problema. Si se aprueba con menos de 87 en dos instancias,
¿no es cierto? En dos instancias no hay consulta popular, o sea, no hay referéndum. El proceso es más difícil, ¿no? Bueno, pues las reformas constitucionales tienen que ser difíciles, tienen que dar lugar al mantenimiento del juego de reglas. No se puede estar variando una constitución porque a mí me parece, porque yo le dije, porque me es conveniente, ¿no? Desde mi punto de vista, una reforma constitucional está justificada, ¿no? Porque la fórmula legal que la abastece, ¿no es cierto?, está en contradicción con la realidad. Ya no es suficiente para conducir, ¿no es cierto?, el comportamiento de los seres humanos en un determinado sentido, que es la finalidad de la ley, ¿no? Establecer un orden para la buena convivencia. Esa es una primera razón, ¿no? La ley orgánica solamente requiere de 66 votos, perdón, de la mitad más uno del número de, en la Cámara de Diputados 66 y en el Senado 41, ¿no? Y es interesante porque en el fondo es el Senado el que va a determinar el número. Lo que proponga diputados no interesa, ¿no? Lo Doctor, segundo, una sí, pregunta es que cuando hay una votación, ¿cuánto, por decir, se va a votar por tal proyecto de ley? Es ajá, que votan primero los diputados, aprueban, y de ahí pasa a la otra votación. ¿Cuál es el número hábiles de votos perdón, el número hábiles de congresistas que tienen que haber en senadores y en diputados? Son diferentes. claro. Esa pregunta es muy interesante. El quórum, estamos tratando de un tema de una institución jurídica parlamentaria, ¿no?, que no es parte de la organización, sino del funcionamiento, ¿no? Nosotros en este curso estamos viendo organización, ¿no? Pero voy a responder la pregunta. El quórum se determina en el reglamento de cada Cámara. Si la Cámara de Diputados dice que es la mitad más uno del número legal, entonces el quórum es de 66 votos. Siempre va a ser de 66 votos. Si el quórum, si el reglamento del Senado dice que es la mitad más uno del número legal, el quórum va a ser de 31 votos, de 31 personas presentes para iniciar y de 31 votos para la votación, ¿no es cierto? Y de 31 congresistas para la votación. Tiene que estar presentes ese número de congresistas para que haya sesión o para que haya votación. Muy bien. Pero si la Cámara de Diputados, como se está haciendo ahora, dice que es la mitad más uno del número legal y conserva, como está conservando, la misma disposición que que se tiene para el reglamento del Congreso unicameral, entonces el quórum será aquel número de diputados hábiles, descontados los que están con licencia, que se puede dar licencia por enfermedad o licencia por asunción de encargos, ¿no es cierto?, fuera del Parlamento, ¿no? Eh, los suspendidos por una disposición del Congreso, ¿no?, o por una disposición del Poder Judicial que los saca del cargo, ¿no? Eh, entonces, si se dan esos casos, el quórum varía. Como el quórum, como se viene manejando, no puede tener más de 20% de las
de las de los miembros del Congreso, ¿no? O sea, no pueden darse licencias de más del 20% del Congreso, ¿no? Del número de congresistas, del número de congresistas. Entonces, resulta que si se dan 26 licencias, que serían el 20%, el quórum se haría sobre 104. Ya no serían 66, sino la mitad más uno de 104. Eso significa que serían 53. 52. Más uno, 53. En el Senado, el quórum tendría el mismo criterio. Vamos a suponer que se den el 20%. ¿Cuánto es el 20% de 60? 12. Quedan 48. Sobre 48 se hace el quórum. Tendrían que haber 25 congresistas para empezar la sesión y tendrían que haber 25 congresistas para, ¿no es cierto?, realizar la votación. Ese sería el tratamiento del quórum. ¿No? Este tema es un tema de funcionamiento, pero no ha sido reflexionado. La afectación del principio de representación, ¿no es cierto?, solamente puede ser evitada si es que el quórum se realiza para todos los casos con la mitad más uno del número legal. Por lo menos el quórum de votación, porque el quórum de inicio de sesión podría variar, pero yo soy de la idea de que para ambos casos el quórum debe ser de la mitad más uno del número legal. Dígame, don Arturo. Ya no existiría lo de la segunda legislatura, aprobarse en segunda legislatura. Bueno, segunda legislatura siempre va a haber. No. Se ha aprobado en la primera legislatura, se va a aprobar en la segunda un cambio de constitución. A eso me refiero. No, sí existe. ¿Seguiría existiendo? Así es. Ese artículo, el artículo 206 no ha variado. Se presenta una reforma constitucional. Eso es un asunto también de procedimiento. Se presenta una reforma constitucional. La reforma constitucional dice que es aprobada por diputados, ¿no es cierto?, con 87 votos, porque son 130, son 2/3, ¿no es cierto? Y por 87 votos por el Senado, entonces esa es la primera votación. De ahí tiene que irse a la segunda legislatura, a la legislatura siguiente, y obtener la misma votación para establecer el quórum. Fíjense, ahora último, ¿no? Se ha dicho que no se ha aprobado, ¿no es cierto?, la ley de reforma constitucional que iba en segunda votación, para ver el asunto de si desaparecían o no desaparecían los movimientos regionales. Yo creo que se ha aprobado. Han hecho creer que no se han aprobado porque no se han tenido los 87 votos. Pero en ambas votaciones, en la primera y en la segunda, se han obtenido más de 66 votos, que es lo que establece el artículo 206. Se ha aprobado, pero no con la votación que los exime de referéndum. Y si no se ha obtenido la votación que los exime de referéndum en la primera o en la segunda, pasa, ¿no es cierto?, a referéndum. Esa es la norma. ¿Y por qué ese cambio la gente, por qué no entiende eso? No, bueno, porque ahí hay un manejo también de carácter, político. Bueno, el manejo de carácter político, evidentemente, pero también es un trabajo de manejo de la visión, o sea, del imaginario social. En el imaginario social se dice, incluso caen en ese juego los medios de comunicación, ¿no es cierto?, que si no hay 87 votos, la reforma constitucional no ha sido aprobada. ¿Por qué? Eso lo dice el 206 de la Constitución. El 206 de la Constitución dice que en el primer caso, si no se se aprueba la reforma constitucional por 66 votos o más, pero para evitar ir al referéndum, lo segundo, se aprueba por 66, ¿no es cierto?, o menos de 87 votos,
entonces se va a referéndum. Y el segundo caso es, acá está, estamos en 87 votos en la primera, 87 votos en la segunda, perfecto. No se va a referéndum. Pero si en la primera o en la segunda no se obtienen los 87 votos, hay que ir a referéndum. Hay que ir a referéndum. Y esta norma debió haber ido a referéndum. Pero nadie va a referéndum. Incluso los de los gobiernos regionales han dicho, ¿para qué vamos a ir a referéndum si con esto nos conviene? Por eso ellos no han hecho ningún problema. Porque ya se habían metido con partidos políticos, ¿no es cierto?, de nivel nacional, ya habían hecho todos sus arreglos. El señor Acuña ya tenía ya comprometidos a un montón de movimientos regionales de Trujillo. En el sur se habían movido los grupos de izquierda para personeros, ¿no? Movimientos regionales de Trujillo para hacer pactos para ir a la campaña, Ya estaba ya, ahora ya no, ya. Resulta que un gobierno, que un movimiento regional puede lanzar un candidato a la presidencia de la República. Es una cuestión de procedimiento, ¿no? Entonces, estos 6 problemas que he nombrado, la ausencia de iniciativa legislativa de la Cámara de Senadores y la ausencia de revisión de diputados, ¿no es cierto? La contradicción o antinomia se le llama entre el artículo 102A y el artículo 99 de la Constitución sobre si determinados titulares de órganos constitucionales autónomos pueden ser removidos por el Senado o están necesariamente sujetos a acusación constitucional. La existencia de los grupos parlamentarios como órganos debilitantes del Congreso, ¿no es cierto? La infiltración del servicio parlamentario político de repartija entre grupos que están presentes en el Congreso, ¿no es cierto? El desconocimiento del órgano Congreso, ese carácter restringido que tiene el órgano Congreso, ¿no es cierto?, que debe impedir una organización análoga a la de las cámaras de diputados y de senadores, ¿no es cierto? Y el hecho de que los senadores y los diputados, en cuanto a su número, puedan ser modificados, en cuanto al número de senadores y diputados, y en cuanto a la modificación de ese número por ley orgánica, son los principales problemas que van a tener repercusiones posteriores. Tengo que añadir a este respecto que sobre este último punto hay una propuesta del señor Saldaña para incrementar el número de diputados y senadores por medio del desarrollo de la ley orgánica de elecciones, ¿no? Algunos han sostenido que en razón de la autonomía que tiene el Congreso, ¿no?, que tiene el Congreso, puede realizarlo. Pero esa es una posición aparentemente cierta, pero esa autonomía no la tiene este Congreso. No la tiene este Congreso. Esa es una autonomía que le corresponde al sistema bicameral. Y el sistema bicameral todavía no está vigente. Por lo tanto, el señor Saldaña no puede presentar ni apoyar, porque lo presentó antes de ser presidente, una proposición como esta, porque es inviable, porque está está amparada en una norma que no está vigente. ¿Te refieres a Salguana? Claro. Saldaña has dicho. No, Salguana. En todo caso me he equivocado. El señor Salguana, efectivamente. El señor Salguana. Sí. Gracias por la aclaración. Estos son los principales De nada. Bueno, les he enviado ya los temas que podían desarrollar. De esos temas tienen que elegir un tema. Y tienen que hacer un trabajo corto, ¿no es cierto?, que tiene que tener como máximo 10 páginas, o máximo 10 páginas. Si quieren darle un poco más, bueno, no va a ser problema.
y lo pueden remitir hasta el 15 de diciembre, ¿no? Y lo remiten al grupo, ¿no? Ahí me señalan, señor, yo soy fulano de tal, este es mi trabajo, ¿no? Yo lo corregiré y después conversaré con ustedes, ¿no? En una entrevista que ojalá podamos tener porque están cerca de la fiesta navideña, pero que yo voy a intentar de que se concrete de todas maneras. Por favor, cumplan con el plazo del 15, empiecen desde ahora, no lo dejen para después porque no va a ser un asunto pensado. Los que han seguido cursos de redacción saben que hay que plantearse claramente el tema que se quiere delimitar y el tema no siempre es la primera idea que hay, sino que hay que irlo delimitando en razón de lo que se está sugiriendo, después ver cuáles son las ideas que se desarrollarían, evaluar si el desarrollo de esas ideas es pertinente y además si esas ideas están en orden, ¿no es cierto?, para ser desarrolladas, y después proceden al desarrollo, hacen un borrador, lo dejan dormir 2 días y después lo retoman de nuevo y entonces el 15 de diciembre me lo entregan. ¿No? Si lo quieren entregar antes, por mí no hay ningún problema. ¿Hay alguna pregunta que...? Doctor, una consulta. Sí, dígame. Armando Córdoba. Sí, dígame, doctor Córdoba, sí. O sea, le enviamos el esquema de la pregunta que vamos a tomar, ¿no es cierto? No, solamente me informan del tema que van a tomar, nada más. Ya, no no quiere el esquema. No, si ustedes desean discutir el esquema conmigo, eso queda a su libertad. Yo tengo la mejor disposición, ustedes me llaman, ¿no es cierto? O me escriben, ¿no?, al WhatsApp y conversamos. No hay ningún problema. Hasta el 14 yo absuelvo cualquier consulta. Ya, perfecto. Ya, doctor, gracias. Yo absuelvo cualquier consulta, sí. Gracias. Sí. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario que hacer? Bueno, espero que este curso no solamente les haya dado conocimiento, sino que les sea de alguna utilidad, porque ustedes que están interesados en estos temas, evidentemente tienen algunos medios o algunas relaciones a las cuales pueden ir transmitiendo estos conocimientos si es que lo estiman conveniente. Muy bien, les agradezco mucho. El curso ha finalizado. Espero sus trabajos y seguiremos conversando. Gracias, doctora. Muy amable. Chao, Samuelito. Nos vemos. Gracias, Muchas doctor. gracias por Pepe. todo. Muchas gracias por todo. Okay. Gracias a ti. No, qué ocurrencia, Samuelito. Gracias, doctor Oviedo. Gracias. Hasta luego, Orlando. Un gusto. Hasta luego, doctor. Cuídense. Hasta luego, Carlos Armando, ¿no? Carlos Armando, sí. Sí. Ok, nos vemos.